Vamos a la bendita palabra del Señor y vamos al libro de Lucas capítulo 24, versículo del 45 al 49. Lucas capítulo 24, del versículo 45 al 49. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 24 del 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1 versículo 8. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es la palabra del Señor. Miremos entonces, hay unas palabras que hemos leído en Lucas, y una de ellas es: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra palabra que está allí es: y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y la otra es: y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta mañana es la promesa. La promesa de Dios, la promesa del Padre, la promesa del Hijo, que es el recibir al Espíritu Santo, que es el que cada hijo de Dios sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa promesa hoy es una realidad para todo aquel que ha recibido al Señor como Señor y Salvador de su alma. Está vigente esa promesa. El estar lleno, el ser lleno de esa promesa, que es el ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo vive en mí, vive en cada uno de nosotros,
que esa es una realidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es darle la libertad a quien, al Espíritu Santo, disponiendo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Y la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo es una obra ¿qué? Perfecta. Por eso mire lo que dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Mire, vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice así: pero el que se une al Señor, ¿qué es? ¿Usted lo puede leer? Por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, lo primero que debemos entender, y quiero darle el título de esta palabra, es ser testigo de Cristo. ¿Ser qué? Testigo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos allí es, para ser testigo de Cristo, es la promesa que Dios nos ha dejado. Y en la promesa, que era una promesa para el pueblo en esa época, hace más de 2000 años, hoy es una realidad para usted y para mí. Es una realidad esa promesa para cada uno de nosotros y para cada uno de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Y esa promesa Dios dice en su palabra. Miremosla allí en Juan 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice la palabra, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Entonces, mi querido hermano y hermana, para ser testigo de Cristo, debemos tener clara esta promesa, que es una realidad en nuestra vida, en su vida y en mi vida. Es una realidad. Por eso, ¿qué ocurre? Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede funcionar espiritualmente. ¿Está escuchando?
¿Por qué Dios dice primero, yo les dejaré la promesa? Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les dejo la promesa del Padre. Les enviaré al Espíritu Santo. Él estará con vosotros todos los días. Y Él estará en vosotros. Y Él vendrá sobre vosotros. Y luego la comisión es que cuando ven el Espíritu Santo, si usted pudo mirar ahí en el texto base, que es el de Lucas y el de Hechos, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos. Porque la realidad es que el hombre sin la presencia del Espíritu Santo no puede hacer la obra encomendada de Dios. Se quedará en esfuerzos humanos, se quedará solo en acontecimientos humanos. Pero cuando la hace conforme a la guía y a la dirección del Espíritu Santo, todo va a fluir de manera sobrenatural. Entonces, esa es una gran verdad que nosotros hoy sabemos, pero la estamos recordando. La sabemos, pero la estamos ¿qué? Recordando. Por eso en Primera de Corintios, lo que leímos el texto, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Usted no puede ignorar que Dios vive en usted a través del Espíritu. No podemos ignorar que la presencia del Espíritu Santo es una realidad en la vida de aquel creyente que lo ha recibido de corazón y ha tenido una verdadera conversión. No podemos ignorar esta gran verdad. Por eso lo primero que nosotros debemos hacer es disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo haciendo la obra en nuestra vida. Disponiendo nuestra vida y diciéndole: Espíritu Santo de Dios, aquí estoy delante de ti, Señor. Tú eres el único que me convence. Tú eres el único que conoce lo más profundo de mi corazón. Y tú eres el único que puede mostrarme dónde estoy fallando. O dígame si hay errores y cosas los cuales nuestra familia nos lo dice y nosotros muchas veces no aceptamos. Solo es cuando entramos a la presencia del Señor que podemos reconocer, porque Él es el que nos convence de pecado. No solamente al mundo, sino a nosotros. Entonces, para hacer la obra de testigo, necesito entender que la promesa es una realidad en nuestra vida. Y que Él vive, el Espíritu Santo vive en cada creyente. Que el Espíritu Santo está dentro de cada creyente. Y que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso, por algo dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, primero tenemos la promesa para ser testigos. Si usted tiene clara la promesa, pues entonces también tiene claro de que eres templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, tenemos claro de que Él vive dentro de cada uno de nosotros.
Y si tenemos claro de que Él vive adentro de cada uno de nosotros, tenemos claro de que tenemos que vivir una vida en santidad y en consagración para Dios. Porque eso es igual como cuando usted está solo en su casa, pero usted sabe que está sola o está solo. Pero si usted tiene presente de que hay otra persona en su casa, pues usted no va a andar de manera de pronto vestida que no es, porque la va a ver la otra persona. Entonces debemos tener conciencia, sabe que esto es extraordinario para nosotros. Número 2, tenemos la asignación de Dios. La asignación de Dios. ¿Y cuál es la asignación de Dios? Por eso el orden es: pero recibiréis, quédese hasta que yo les envíe la promesa del Espíritu Santo. Mire el orden. Primero la promesa. Primero la llenura. Primero la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y luego viene la asignación. ¿Cuál es la asignación? Y me seréis testigos ¿a dónde? Dice la palabra, vamos a leerlo ahí, dice, y pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén. Entonces la asignación es que usted sea un testigo de Cristo. Que seamos testigos de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, o más bien lo que encontré sobre el vocablo testigo. El vocablo griego para testigo es mártir. Por lo cual se llaman mártires los que sellan su testimonio. Ojo con esa palabra. Los que sellan su testimonio al dar la vida por la fe de Jesús. O sea, Él sella su testimonio y da la vida por la fe de Jesús. Entonces, el testigo es un embajador de Cristo. El testigo es una persona que predica acerca de Cristo. El testigo es una persona que proclama el evangelio de Cristo. Y el testigo es una persona que declara la palabra de manera abierta y solemne. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de qué. ¿De qué? A ver, ¿de dar qué? Testimonio. Entonces, usted lo puede leer otra vez conmigo. Por tanto, dice que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, no podemos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lucas 24:48, lo que leímos ahorita en la palabra, dice, Lucas 24:48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas.
Ahora, ¿dónde debemos ser testigos primeramente? En Jerusalén. ¿Y cuál es tu Jerusalén? Es la casa. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos mirar cómo está nuestro testimonio en nuestros hogares. ¿Cómo es nuestra vida allí donde sí realmente nos conocen? ¿Cómo es nuestro testimonio con el papá, con la mamá? En el caso de los hijos, cuando el hijo vive con su papá y su mamá todavía. ¿Cómo es el testimonio de nosotros como padres con los hijos? ¿Cómo es el testimonio en nuestro trabajo, en la calle, en el banco donde estamos? ¿Cómo es? Por eso la prioridad aquí es la promesa del Espíritu Santo. Que entendamos que es una realidad, que el Espíritu Santo está ahí para nosotros, para ayudarnos, porque hay cosas que son difíciles para el ser humano, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder pasar y quebrantar todo aquello que en lo cual usted y yo estamos sufriendo o estamos peleando o estamos batallando en la vida. Y por eso de pronto no hay un buen testimonio. ¿A dónde? En los hogares. Por eso de pronto no somos testigos verdaderos de Cristo en el hogar, con la familia. Y por eso muchas veces los hijos dicen: si ese es el Cristo que mi papá o mi mamá tiene o predica, eso no lo quiero. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, ser testigo es a la asignación. Tenemos la asignación ser testigos. Pero para ser testigo necesito no solo entender esto, sino también necesitamos entender el costo de la salvación. El costo de la salvación, es decir, ¿cuánto costó la salvación para Dios? ¿Y cuánto costó para usted? Entonces, para Jesús costó todo. Para Dios costó todo. Pero para usted y para mí costó nada. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mire, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, a nuestro Señor Jesucristo le costó todo, porque fue a precio de muerte y a precio de sangre. Él fue maltratado, lo que usted ya conoce. Él fue coronado con una corona de espinas. Él fue azotado, en la cual se desprendió la carne con todo lo que fue estos azotes.
Él fue golpeado, fue crucificado y fue clavado en la cruz. Y fue traspasado con una lanza. Entonces, entender el costo de la salvación. Todo lo que el Señor sufrió fue la única vez cuando el Padre se separa del Hijo. Y por eso Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado y la maldición recayó sobre Él. Y Dios, el Padre como el Hijo, pero Dios es santo, santo, santo. Entonces, mi querido hermano, para ser un testigo y cumplir la asignación, necesitamos entender el costo de la salvación. Que a Él le costó todo, pero a usted le costó nada, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces es por gracia. A usted y a mí no nos costó nada, porque dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, a Cristo le costó todo, pero a usted y a mí nos costó nada. Nada. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Rey de la siguiente manera. Y si usted lo puede leer conmigo, le agradecería, hermano y hermana. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Mire que es un interrogante. ¿Cómo dice? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Vamos, léalo. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, mire que fue por gracia. No nos costó nada. Entonces, cuando nosotros entendemos esta gran verdad, que es por gracia que usted y yo fuimos salvos, que solamente es porque fue obra de Dios, que le plació que usted y yo estuviésemos hoy aquí en este lugar, y que le plació alcanzarnos en su amor y su misericordia. ¿Pero para qué?
no para estar de incógnitos, sino para qué. Primero, guardar y cuidar la salvación, pero para ser testigos de Cristo. Ahora, dice la palabra que ninguna persona puede redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se puede lograr jamás. Entonces nadie por sus esfuerzos podrá pagar el precio de la salvación, porque es un regalo de Dios para usted y para mí y para todo aquel que cree, y para todo el mundo, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la asignación es ser testigos. ¿Dónde inicia? En nuestra casa, en el hogar, en el barrio, en la familia, en los alrededores. Pero para ser testigo primero necesito entender el precio. ¿Cuánto costó? Y número dos, para ser testigo necesito entender el propósito de la salvación. El propósito de la salvación. Entonces, de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Mateo capítulo 10, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 8. Preste mucha atención. Dice la palabra así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces es la asignación. Si yo entiendo el valor de la salvación, ¿cuánto costó? Y si entiendo el propósito de la salvación, que es por gracia he recibido y de gracia usted y yo debemos dar. ¿Está aquí? Y hemos sido reconciliados, ¿para qué? Para reconciliar a otros. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, ojo con esa palabra, hermano y hermana, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo murió ¿para qué? Para que usted, el diario vivir, ya no viva para usted mismo, sino que viva ¿para quién? Para Cristo. Y continúa la palabra, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio ¿qué? Usted puede leer eso. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué hermosura. Entonces, mi querido hermano, debemos entender no solamente el costo, el precio de la salvación, sino el propósito de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando una persona como hijo de Dios no comprende esto, no lo entiende, no predica la palabra, guarda silencio, se vuelven los solitarios, y ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de salvación. Estamos a las puertas de la encuesta y de la Semana Santa, en donde muchas personas o muchos de nosotros, puede que llegue familia o puede que pueda llamarlo, pueda comunicarse. Este es el tiempo suyo para hablar de Cristo, para cumplir la asignación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ¿qué pasa con aquellos que se distraen? ¿Qué pasa con aquellos que, conociendo la verdad, de pronto se han retirado del evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que, conociendo un día la verdad, se alejaron de Cristo? ¿Y qué pasa con aquellas familias que todavía no conocen de Cristo? ¿Y qué pasa si Cristo viene en este momento, hoy o mañana, por cada uno de nosotros y ellos también? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la palabra de Dios? Dice que el que ha creído tiene vida y salvación eterna. Pero dice también que el que no ha creído ya ha sido condenado y le espera la condenación en el infierno. Entonces, hermano y hermana, esto no es un juego. Esta es una realidad para usted y para mí, y es una responsabilidad que debemos despertarnos en estos tiempos, que Dios nos está llamando a la asignación. Y la asignación es ir y predicar el evangelio, sea testigo, sea testimonio, comparta a tiempo y ande fuera de tiempo la palabra de Dios. Pero depende de usted y de mí. Usted no se ha puesto a pensar qué privilegio que Dios nos ha incluido para la obra. Usted no ha puesto a pensar qué honor y qué honra de parte de Dios que Dios nos hubiera tenido por dignos para que estemos haciendo el trabajo y la asignación. Es una honra de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿usted está dispuesto a recibirla? Claro que sí. En el nombre de Jesús. Porque imagínese usted este cuadro. Imaginémonos este cuadro. Muere una persona y llega a la presencia de Dios. Y entonces él le dice: Señor, caminé, estuve en la iglesia, me congregué. Y gracias, Señor, porque obtuve la salvación. Pero ¿qué dice Dios en la palabra?
El que gana almas es sabio. Entonces yo me imagino a aquella persona que se encierra y no comparte, no predica, o de pronto le da temor o se avergüenza del evangelio. ¿Cómo llegamos allá? Yo me imagino que debemos llegar con algo que ofrecer a Dios. Y ese ofrecimiento a Dios es la asignación. Porque Dios dice, claro, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y sigue hablando. Y Dios dice también, dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, dando el alimento a su tiempo. Entonces hoy le exhorto en el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted y yo tomemos la asignación de Dios, aún con mayor responsabilidad. Y es el ser testigos de Cristo. ¿Cuántos dicen yo estoy aquí? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, los recursos con los cuales Dios nos ha dotado. Los recursos con los cuales Dios nos ha dotado para hacer la asignación. Entonces, mire el orden. Primero necesito recibir la promesa y ya la tenemos. Debo ir a esa bóveda de Dios y tomar todo lo que Dios nos ha dejado para hacer la tarea. Y luego es la asignación, es entender el costo y entender el propósito. Pero ahora vienen los recursos, y el primer recurso que Dios nos ha dado es su presencia. Mateo capítulo 28, mire lo que dice la palabra. Vamos a la palabra, la asignación, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mire qué hermosura. Entonces, en esta asignación, usted y yo no estamos solos, iglesia. Él está con nosotros. Él va delante de nosotros. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33 versículo 14. Esa es una promesa hoy viva para usted y para mí. Éxodo capítulo 33 14 dice: y Él me dijo, mi presencia irá con quién, y te daré ¿qué? Descanso. Usted lo puede leer una vez más, por favor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces tome la promesa hoy. Tomemos la promesa de Dios. Josué capítulo 1 versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 5 dice la palabra. Usted lo puede leer si alcanza ahí, por favor. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de mi vida, de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Usted lo puede decir para usted. Puede decir: Dios me dice en su palabra que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque Dios me dice que como estuvo con Moisés, el cual no está hoy, estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Entonces, cuando usted sale a hacer la asignación, usted no está solo, usted no está sola. Yo no estoy solo. Dios está con nosotros. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios nos dice: estad quietos y esperad, porque mía es la salvación. Dios es el que dice: yo voy delante de ti. Pero usted debe creer la promesa. Usted debe tener esa promesa una realidad en su vida. Creerla y vivirla en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Número uno, su presencia. Su presencia. Entonces, usted y yo no vamos solos. Dios va con nosotros. Puede levantar su mano y hacer una declaración. Dígale: Padre, te doy gracias, porque en la asignación yo no estoy solo. Tu presencia está conmigo y tu presencia va delante de mí. Tú vas, Señor, como poderoso gigante. Aleluya. Número dos, ¿qué otro recurso nos da el Señor? Su poder y autoridad. No solamente su presencia para hacer la asignación, sino su poder y autoridad. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo Lucas 9, 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos. Usted puede leer eso conmigo. A ver, ¿le dio qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y qué? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, el segundo recurso con el cual Dios te capacita es con su poder y su autoridad. Entonces nosotros debemos saberlo, pero no solo saberlo, sino creerlo y aplicarlo. Su poder y autoridad. Por eso miremos un caso aquí en Hechos capítulo 4 del 8 al 13. Mire, Hechos capítulo 4 del 8 al 13. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, usted puede leer eso conmigo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y que y reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mi hermano y mi hermana, es su poder y su autoridad con lo que los recursos con que Dios nos ha dotado. Primero, su presencia, y segundo, su poder y su autoridad. Entonces, por eso es importante que para la asignación usted entienda estos recursos, que nosotros entendamos estos recursos, y de esta manera comenzar a activarse en la obra de Dios. Y aquí yo le motivo en el nombre de Jesús. Sé que la mayoría que está en esta mañana es liderazgo, pero veo caras nuevas una y otra. Pero yo le motivo, si usted no está activo en la iglesia, sirviendo en un grupo bíblico, o de pronto de ujier, si usted ya ha sido bautizado y tiene y cree en Jesucristo y tiene una vida que está consagrada a Dios, pero no está activado en el servicio, hoy le motivo, actívate en el nombre de Jesús. No dejes para mañana. Hágalo hoy. Ahí está nuestro pastor. Puede acercarse a él y decirle: pastor, yo estoy aquí, mi nombre es fulano de tal. Y hable con el pastor y actívese, mi querido hermano y hermana. O si de pronto lo estabas haciendo y lo dejó de hacer, pues hágalo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se activa en la obra del Señor, se activa el fruto del Espíritu y se activa los dones del Espíritu. Esa mentira que es que yo en la casa aprendo y yo veo todo por virtual, eso es una gran mentira de Satanás. Porque el Hijo de Dios necesita estar activo, estar en oración, estar en ayuno, estar en vigilia, estar predicando, estar compartiendo. ¿Para qué? Para que de esta manera los dones del Espíritu Santo sean activados en cada uno de nosotros. Es la manera. De resto no va a suceder nada, iglesia. Tercero y último recurso: la confirmación de su palabra. La confirmación de su palabra. Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Mire qué hermosura esto. Por eso Dios nunca nos deja solos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Usted puede recibir esa palabra. Usted la puede leer conmigo, por favor. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor.
y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Es decir, así es. Entonces, mi querido hermano y hermana, Dios no nos deja solos. Dios nos ha dotado de los recursos para hacer la asignación que Él nos ha dejado. Y es que nos ha dotado de su poder, de su presencia primero, luego de su poder y autoridad, y luego en la confirmación de su palabra. Por eso mañana tenemos la salida para las encuestas. Y sé que esta palabra es una realidad de nuestra vida. Y sé que salimos en el nombre de Jesús a hacer la asignación. Y por eso yo le motivo en esta bendita mañana ya, que si usted está en los caminos de Dios y usted está ahí, pero está como que sí, como que no, tome la decisión. Y hable con el pastor o hable con un líder y dígale: heme aquí, yo quiero ir. Y actívese para que salga ese evangelista que hay en usted. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a orar al Señor?